Buen día. El presente video consiste en darle las orientaciones para desarrollar la actividad número 3, que corresponde a la temática de estadística inferencial, especialmente las pruebas de hipótesis. Entonces, recordemos, nosotros vamos a trabajar desde la misma situación del caso de estudio de la lúdica, y a partir de eso vamos a resolver una situación que consiste en la siguiente. Sucede que el director de operaciones de la cadena productiva infiere que el inventario promedio en todos los eslabones que se trabajaron en la lúdica tiene un promedio de 8.43 toneladas. Entonces, él asume que ese promedio se da porque el promedio en total de todos los inventarios fue de 8.43 toneladas por semana en cada mesa. Entonces, aquí se quiere verificar en cuál de los eslabones se cumple con esa hipótesis, bajo un nivel de confiabilidad del 95%. Es decir, vamos a plantear una hipótesis nula que consiste que en el eslabón XXX el inventario promedio es de 8.43 toneladas. Y se va a validar o se va a corresponder con la hipótesis alternativa, que en el eslabón XXX el inventario promedio es diferente a ese 8.43. Es decir, o pasa la situación de la hipótesis nula o pasa la situación de la hipótesis alterna. Entonces, para saber qué tipo de prueba de hipótesis vamos a hacer para ese promedio, hay que verificar si la población sigue una distribución normal o no. Dependiendo de eso, se hace un estadístico de prueba Z o un estadístico de prueba según la tabla T de estudio. Entonces, para eso analizaremos la población verificando si sigue una distribución normal a través de pruebas no paramétricas. Entonces, el primer paso lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer una prueba no paramétrica donde se va a realizar una prueba de normalidad de los datos de la población a través de la siguiente hipótesis. Es decir, la hipótesis nula, que la variable inventario sigue una distribución normal, versus la hipótesis alterna, que la variable inventario no sigue una distribución normal. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a trabajar desde ahí. Para eso, inicialmente cargamos nuestros datos usando el mismo procedimiento de la actividad anterior. Para quienes no tengan RStudio, pueden hacerlo utilizando estas líneas de código, y recuerden trabajar con la siguiente función, pero cambiándole la ruta en que se encuentra su archivo. ¿Sí? Por eso, digamos, es más fácil trabajarlo desde RStudio. Entonces, desde RStudio vamos a hacer eso. Recordemos cómo se hace. Van al menú Environments, Import Dataset desde Excel. Entonces, aquí exploran en su computador, en su equipo, en qué parte tienen este archivo y lo cargan. Vamos a trabajar con el mismo archivo que se trabajó en la actividad anterior. Bueno, aquí es importante que lo tengan cerrado. Entonces, las variables que vamos a trabajar especialmente son con las variables de inventario. ¿Okay? Estas son las que me interesa trabajar. Cerramos esto y ahora sí podemos cargarlo. Listo. Entonces, ahí cargamos nuestros datos y la hacemos importar. ¿Okay? Ya ahí se está cargando nuestros datos. ¿Okay? Bueno, y le doy control L para limpiar esa parte y seguimos trabajando. Entonces, vamos a lo que nos interesa. Entonces, recordemos, lo que primero queremos probar es verificar si esa variable inventario sigue una distribución normal. Entonces, para eso hay muchas pruebas de normalidad. Aquí nos vamos a interesar en esta prueba, que es la de Shapiro-Wilk, que se hace con esta línea de código. Entonces, simplemente tomamos esta línea de código y ejecutamos esa prueba de normalidad. Entonces, lo que hacemos es ejecutar y esto nos arroja unas líneas de resultados que están en negro. Esto indica que pues, la prueba de normalidad Shapiro-Wilk toma los datos, dato análisis inventario, y verifica pues los diferentes resultados que dio. Este W es un estadístico de prueba y tenemos el p-valor.
Generalmente, pues para saber si la hipótesis nula se acepta o no, lo que hacemos es verificar este p-valor contra el nivel de significancia. Como estamos trabajando con un nivel de confiabilidad del 95%, la significancia va a ser el porcentaje restante, es decir, vamos a trabajar con un 0,05. Entonces, este p-valor, o sea, aquí le pongo la observación, este p-valor, para que permita la aceptación de la hipótesis nula, tiene que ser mayor a 0,05. Entonces verificamos el p-valor, en este caso, cuánto dio y cuánto debe ser o sobre qué debe ser mayor para que sea normal. Si ese p-valor, reitero, si ese p-valor es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula. Si no lo es, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. ¿Ok? Entonces, pasamos por ahí. Entonces, de acuerdo a esos resultados, usted verificará si se acepta la hipótesis nula, asumimos que los datos siguen una distribución normal. Si no aceptamos esa hipótesis nula, entonces asumimos que sigue una distribución T de student. Entonces, de acuerdo a ese resultado que les dio en esa prueba no paramétrica, ustedes van a usar los códigos que vienen a continuación para la prueba paramétrica. Esta prueba paramétrica se hace especialmente ya para calcular o verificar que la media de los inventarios que había en cada eslabón, verificar si en verdad se comporta con el dato de 8,43, si en promedio puede comportarse de esa manera. Entonces, vamos a tener dos posibles códigos aquí. Ustedes van a verificar si los códigos, si la variable sigue una distribución normal, usamos estos códigos de acá. Estos códigos que vemos aquí. Pero si sigue una distribución diferente a la normal, es decir, vamos a trabajar con la T de student, trabajamos con esta línea de código que hay acá. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se comporta o cómo se toma la decisión con cada uno. Asumimos que tiene una línea de una distribución, la variable sigue una distribución normal. Entonces, para trabajar esta parte, lo que hacemos es instalar este paquete de funciones. Permitimos que instale. Y vamos aquí copiando la siguiente línea de códigos. Estamos cargando un paquete de funciones que permite hacer el cálculo de la prueba de hipótesis asumiendo que sigue una distribución normal. Entonces vamos a hacer un z-test. Z, recuerden, es el parámetro para una distribución normal. Entonces aquí lo que hacemos, entonces, copiar la siguiente línea de código. Recuerden, la hipótesis que vamos a probar es que en el eslabón, en este caso vamos a tomar como ejemplo fábrica de pellets, el inventario que había ahí en fábrica de pellets sigue en promedio o seguirá en promedio un inventario de 8,43 toneladas. Eso es lo que vamos a probar. Entonces hacemos una prueba estadística. Y ejecutamos. Aquí nos dio este resultado. Entonces, miren que aquí en esta línea de código lo que estamos evaluando es la variable inventario en FP, fábrica de pellets, con una media de 8,43. Eso es lo que estamos asumiendo que hay ahí. Bien. Aquí estamos evaluando la alternativa de dos colas, two sides. Es decir, estamos evaluando que es diferente. Cuando es diferente, quiere decir que es mayor o menor. Estamos evaluando hacia los dos lados. Y el sigma de X ya habla de la varianza que se asume en esos nuevos datos que estamos evaluando. Entonces, lo ideal es que siempre que vayan a asumir o a evaluar otra variable, lo que tienen que modificar es solo esta parte. O sea, ya no quieren evaluar el inventario de FP, sino que voy a evaluar el inventario de la siguiente mesa, inventario del centro de bodega. Entonces lo que hacemos es cambiar esa variable y asumimos y damos respuesta ahí. ¿Okay? Entonces eso usted lo va modificando con cada uno. Es decir, tienen que ser en total, hacer en total las pruebas de hipótesis para cada mesa. Entonces para la mesa de fábrica de pellets, de
centro, bueno, entonces, este es centro de bodegas, si no estoy mal, luego fábrica de desechables, de distribuidor, etcétera. Entonces, en total serían 6 pruebas de hipótesis que tienen que hacer para cada uno de los parámetros y validar si tiene el comportamiento que se está planteando en la prueba de hipótesis. Entonces, en resumen, ¿cuál es el resultado que arroja esto? Aquí dice que se está haciendo una prueba ZT, según la normalidad, con una muestra. Entonces, ahí se toman como datos especiales los datos de análisis del inventario de esa mesa. Se tuvo un Z estadístico y un p-valor. Entonces, la hipótesis alternativa es que no es igual, ¿ok? Eso no es el resultado. Y aquí se explica o se plantea también un intervalo de confianza, el mínimo y el máximo. Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, de la muestra que se obtuvo, se vio que la media es de 10,4. Entonces, ¿cómo sé yo que la hipótesis nula se está aceptando? Es decir, que si hay una igualdad. Verificamos a partir de este valor aquí. Recordemos, si el p-valor es mayor que el nivel de significancia, hay una aceptación de la hipótesis nula. ¿Okay? Ese comentario igual se los dejo acá en la guía. Si el p-valor es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Si es mayor, se acepta. ¿Okay? Entonces, para cada variable, haga la modificación de esto y haga el cálculo y saque sus conclusiones. ¿Okay? Eso en caso de que sigamos una distribución normal. En caso de que los datos iniciales no sigan una distribución normal, nos planteamos con una planteamos la hipótesis bajo una distribución de t-student. Entonces trabajamos con un cálculo de un t estadístico con el que vamos a hacer la comparación. Entonces ahí en este caso vamos a hacer la misma evaluación de la hipótesis nula. Ya. Obviamente aquí vamos a trabajar con el eslabón XXX. Vamos a variar eso siempre. Y lo que vamos a aplicar es solamente esta línea de código. Entonces, con esta línea de códigos hacemos nuestra prueba estadística. Y aquí nos va a arrojar también un resultado. Recordemos, lo que hacemos aquí es simplemente comparar, tener en cuenta el p-valor. Con eso vamos a validarlo contra el nivel de significancia, que es de 0,05, y verificamos si se acepta o no la hipótesis nula. También tengamos en cuenta este intervalo de confianza, que nos ofrece aquí el cálculo y los resultados. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes saquen los resultados que les arroja R, saquen sus conclusiones. Especialmente la conclusión que me deben dar es verificar si el eslabón sigue el mismo promedio de inventario que se sigue de manera general. ¿Okay? Hagan esa validación y a partir de estas guías del anexo número 2, construyan el informe. Hagan sus recomendaciones, sus conclusiones y recomendaciones sobre la práctica y los resultados que se obtuvieron. Digamos que las principales recomendaciones tienen que ir orientadas a cómo se debe equilibrar el inventario en todas las mesas. ¿Okay? Aquí lo ideal es que el inventario sea el mismo, tenga la misma regularidad en todas las mesas y que se conserve de manera general. Entonces, en aquellas mesas donde se rechazó la hipótesis, creo que ahí es donde deben hacer las recomendaciones de mejora. ¿Okay? Entonces, tengan eso en cuenta y estaré atento a la próxima clase para que hagamos orientaciones sobre esto. ¿Okay? Muchas gracias.